El patrón 1618 se esconde en tu brazo, y solo el movimiento correcto liberará lo que aún duele. Este número no es solo una ecuación sagrada, que da forma a galaxias, conchas y catedrales. También vive dentro de ti. Más precisamente, está incrustado en los hilos espirales de tu fascia, un tejido silencioso que conecta músculos, huesos y emociones como un mapa oculto de tensión y energía. Lo que la mayoría de la gente no comprende es que el dolor en los hombros, las muñecas o las manos puede no ser puramente físico. Podría ser la huella de un gesto incompleto. Hay un camino olvidado, una espiral viva que recorre tu cuerpo como si intentara encarnar las matemáticas del creador en carne y hueso. Y cuando esta vía se activa correctamente, algo comienza a reorganizarse, no solo en tu postura, sino también en el flujo de lo que sientes, piensas y expresas. La tensión que describes como fatiga podría ser en realidad una oración fragmentada, un código vibratorio que intenta volver a su forma original. Lo que se revela en este video no es una técnica de estiramiento, no es una teoría mística superficial, es una fusión excepcional de anatomía, geometría sagrada y relajación física profunda. Comprenderás cómo un simple movimiento en espiral, realizado conscientemente, puede liberar viejos dolores, dar rienda suelta a tu creatividad y reavivar una conexión olvidada entre el movimiento y la creación. Pero para lograrlo, debes observar lo que nunca has aprendido a ver: el patrón bajo tu piel, el ritmo de la espiral, el tacto que desprecias. Has aprendido a mover tu cuerpo con rigidez, en trayectorias predecibles y movimientos rectos. Pero la vida, la energía y la creación no siguen líneas rectas. Oculta en tu anatomía yace una espiral, tan precisa como las galaxias y tan antigua como un mito. No se localiza en un solo lugar. Es la inteligencia que lo conecta todo. La fascia, un tejido vivo, sensible e interconectado, donde el dolor no queda atrapado al azar. Sigue patrones. Pero lo que nadie te ha dicho nunca es que estos patrones no son aleatorios. Tienen un diseño, una trayectoria, un ritmo, un número. 1618, la misma proporción que ordena las conchas, las flores, los planetas y el brazo, el hombro, el codo, la muñeca y los dedos. Cuando se mueven en la espiral correcta, no solo se estiran, sino que se desbloquean, porque la fascia no responde a la fuerza, sino a la forma. Y cuando esa forma sigue la proporción áurea, algo se abre en nuestro interior, como si la inteligencia del universo despertara en un gesto sutil. Esto no es una metáfora, es arquitectura sagrada, es geometría viva. Y más que eso, es su transformación fisiológica. La tensión que se negaba a liberarse comienza a disiparse. El dolor que te atormentaba como un viejo fantasma comienza a disiparse, y la sensación de que algo se ha quedado atascado en tu cuerpo, en tu alma, en tu historia, comienza a encontrar una salida. Todo esto sin fuerza, sin esfuerzo, sin resistencia, pues en tus movimientos más simples reside un secreto. Y ha sido documentado, susurrado y practicado por maestros silenciosos, desde hierofantes egipcios hasta sabios practicantes dóciles, desde alquimistas herméticos hasta anatomistas visionarios. Todos lo sabían, pero pocos se atrevieron a ponerlo en práctica. Eso es exactamente lo que descubrirás aquí. El gesto en espiral, realizado con un ritmo rítmico, no solo reorganiza el tejido, libera recuerdos, transforma el dolor crónico en fluidez, el trauma congelado en impulso creativo. Este video no te ofrece otro concepto para reflexionar. Te ofrece un mapa de lo que aún late en tu fascia. Y lo que es más, te mostrará que este código no es externo a ti. Está literalmente grabado en tu carne. Solo tienes que aprender a moverlo. Mucho antes de que existieran los bisturíes, las disecciones o los microscopios, los antiguos ya sabían que el cuerpo contenía inteligencia, no solo en los órganos, sino también en los gestos, las articulaciones y los patrones de movimiento. Puede que Hermes Trismegistus no escribiera manuales de anatomía, pero sí inscribió los códigos del creador en el éter. Y uno de estos códigos, quizás el más ignorado pero el más presente, es la espiral. En Egipto, los iniciados veían a la serpiente desplegándose como un modelo de transmutación. En la India, la energía ascendente se simbolizaba con una espiral que serpenteaba en la base de la columna vertebral. En Grecia,
Pitágoras halló el lenguaje de lo divino en las matemáticas, y entre los números, un patrón se repetía como una firma, oculta de la creación, 1618. Este número no era solo una constante de belleza en el arte, y la naturaleza se entendía como un principio ordenador de la realidad misma. La espiral áurea, expresión geométrica de esta proporción, aparece en galaxias, huracanes, conchas y también en la fascia del cuerpo humano, especialmente en los vectores de torsión que van desde el hombro hasta los dedos. En sus etéreos escritos Tech lo dejó claro: todo vibra, todo se mueve, todo se transforma. La clave, por lo tanto, no reside en la rigidez, sino en la capacidad de rotar para armonizar con el flujo. Y el cuerpo lo sabe, aunque la mente lo olvide. Si observamos los antiguos sellos egipcios, los gestos no son aleatorios. Los brazos giran, las palmas en ángulos precisos, los dedos se curvan como dibujando lo invisible. Cada postura era un mapa, cada curva un código, cada movimiento en espiral, un hechizo silencioso de realineación vibratoria. Hoy la ciencia empieza a ponerse al día con lo que los antiguos maestros ya sabían sin necesidad de nombrarlo. Investigadores en biomecánica del fascio han confirmado que la rotación de las articulaciones espirales activa cadenas de relajación profunda, lo que desencadena respuestas autónomas de reorganización interna. Durante el movimiento espiral, el cuerpo recuerda su lenguaje original. Por lo tanto, el patrón 1618 no solo es estético, sino también funcional. Sana, despierta, reorganiza. Y no solo en el cosmos, sino también en tus propias manos. La intuición de los antiguos se confirma ahora en el laboratorio. Un estudio realizado por investigadores del Grupo de Investigación de la Fascia de la Universidad de Ulm, Alemania, ha demostrado que el tejido facial puede hacer más que simplemente sostener estructuras. Transmiten información, almacenan memorias semánticas y responden a estímulos con inteligencia adaptativa. Sin embargo, quizás el descubrimiento más fascinante fue que los movimientos espirales aplicados conscientemente a las articulaciones generan resonancias que se propagan por toda la cadena miafásica, produciendo así un efecto de desbloqueo basado no en la fuerza, sino en la precisión geométrica del gesto. La coherencia biomecánica crea coherencia eléctrica. Durante el movimiento en espiral, neurocientíficos del Instituto de Investigación Semática de Oslo han vinculado estos gestos con la liberación de patrones de estrés crónico en el sistema nervioso autónomo. En otras palabras, los movimientos en espiral liberan zonas congeladas del cuerpo de forma directa y no verbal. Este puente entre el movimiento y el sistema nervioso es ahora el foco de algunas de las terapias somáticas más avanzadas del mundo. Además, investigadores del Instituto de Investigación del Tacto de Florida observaron que las rotaciones lentas y conscientes de las muñecas y los dedos aumentan los niveles de dopamina, serotonina en el líquido cefalorraquídeo, lo que sugiere una posible conexión entre la espiral y la neuroplasticidad regenerativa. En resumen, lo que se ha practicado como arte sagrado durante miles de años ahora se está descifrando como ciencia aplicada. El código UNOP 618 no solo representa la armonía visual, es una tecnología biomecánica incrustada en el cuerpo, esperando ser activada. No se necesita más fuerza, se necesita más precisión. La relajación no se logra con estiramientos agresivos, sino con torsiones conscientes. La espiral no se impone, invita suavemente al cuerpo a recordar. El gesto espiral es el código en movimiento y comienza mucho antes de cualquier movimiento visible. Todo comienza escuchando. No el sonido, sino la densidad. La densidad que reside entre el hombro, el codo, la muñeca y los dedos. Las 4 puertas olvidadas del primo meridiano. Código 618. Paso 1. Desactivación lineal. Antes de cada gesto, debes silenciar el patrón que ha condicionado tu cuerpo a seguir líneas rectas. La línea es la jaula. La espiral es la clave. Con los ojos cerrados, centra tu atención en tu hombro derecho. No te muevas. Simplemente percibe. ¿Hay tensión? ¿Rigidez? ¿Falta algo? Ahora toca el hombro con la otra mano. Siente la temperatura, siente la piel. Respira.
como si te movieras a través de ella. Esta escucha táctil es el comienzo de la reprogramación. No te mueves por fuerza de voluntad. Estás despertando el movimiento a través de la percepción. Paso 2. Comienza la espiral subterránea con los brazos a los costados. Imagina un hilo invisible que conecta el centro de tu hombro con el centro de tu codo, muñeca y yemas de los dedos. Este hilo no es recto. Es una espiral viva, como una serpiente de luz que duerme bajo tu piel. Comienza a girar el hombro en pequeños círculos sin forzar, como si despertara suavemente a esta serpiente. Luego deja que el codo siga, luego la muñeca, luego los dedos. No te concentres en hacerlo bien. Concéntrate en escuchar con tu cuerpo. Estás dibujando 1618 en el aire, pero lo que realmente se está redibujando eres tú mismo desde dentro. Lo que está dando vueltas no es solo tu brazo, es tu pasado. El dolor que lleva tu cuerpo nunca es solo suyo. Proviene de generaciones, de la represión, de interrupciones que nunca se resolvieron, y cuando te transformas lo recuperas. Paso 3. Resuelve el trauma congelado. Cada punto de tu brazo contiene un fragmento de memoria semántica. El hombro se retrae, el codo duda, la muñeca rechaza los impulsos, los dedos, los toques que nunca ocurrieron. Al girar estas articulaciones lenta y suavemente, no solo liberas músculos, sino que reactivas circuitos electromagnéticos cortocircuitados. Deja que el movimiento se detenga de forma natural. A veces el cuerpo se detiene. Este es el momento más preciado, cuando el gesto no se ve interrumpido por el miedo, sino por la escucha. En este espacio, la fascia revela lo que estaba atascado. En este espacio, sientes que alcanzas algo más allá de tu comprensión mental. Confía en el punto de inflexión. Sabe lo que la mente no puede nombrar. Paso 4. Integración con el campo creativo. Ahora centra tu atención en el espacio alrededor de tu mano, no solo en la mano física, sino también en el campo vibratorio que emite. Empieza a dibujar espirales en el aire con los dedos, como si pintaras geometrías invisibles. Siente si el movimiento es coherente. No tiene que ser elegante ni preciso. Debe ser preciso. La fascia se guía por una inteligencia que trasciende la estética. Aquí el cuerpo se convierte en código. La espiral resuena desde el universo número 2. Reestructuras tu campo creativo y este responde en tiempo real. Los viejos patrones no te definen. Simplemente te invitan a traerlos de vuelta al centro. Y el centro aquí no es un punto fijo. Es una espiral consciente donde todo se disuelve para renacer en una nueva frecuencia. Paso 5. Anclar la nueva vibración después del gesto de la espiral. Descansa los brazos con las palmas hacia arriba. Siente el campo alrededor de tus dedos. Está vivo. La fascia responde a tus sentimientos y pensamientos, pero sobre todo a lo que permites. Al girar en espiral, el cuerpo se vuelve más receptivo a la conciencia creativa. Este es el momento en que el trauma se convierte en un conducto. Ya no se trata de liberar un bloqueo, sino de usar la densidad misma como combustible para despertar. Lo que antes dolía ahora late. Lo que antes estaba congelado ahora transmite. Esta es la función más sagrada de la fascia: transformar el dolor en información vibracional. Y cuando esto sucede, dejas de ser reactivo, te conviertes en arquitecto. Usa este estado expandido para crear. Visualiza dónde quieres estar, cómo quieres moverte y qué quieres manifestar. La fascia es un espejo del cuerpo que responde a patrones vibratorios. Al combinar el gesto en espiral con una intención clara, no solo activas el cuerpo, sino que reescribes el guión de tu realidad a nivel vibratorio. Ese es el código. Este es el cuerpo que recuerda que es un templo. Darren no sabía lo que era vivir sin dolor. Desde los 12 años, su brazo derecho sufría una especie de rigidez invisible, como si algo en su interior estuviera constantemente a punto de romperse. Ninguna prueba reveló una lesión. Ningún médico lo encontró extraño, pero lo sentía, un dolor silencioso y antiguo que no podía ignorar. En el trabajo se escondía tras sonrisas y productividad. En casa guardaba silencio, hasta que un día, distraído, notó algo en el espejo. La forma en que se movía su cuerpo parecía estancada, como si sus gestos hubieran olvidado cómo girar en espiral. Todo estaba recto, rígido, bloqueado. Un codo rígido, un hombro rígido, dedos tensos. Algo en sus movimientos
Se sentía completamente fuera de lugar. Esta constatación le provocó incomodidad. No podía explicarlo, pero algo le decía que no era su brazo. Era el lenguaje que su cuerpo había olvidado. Empezó a observar la naturaleza. Las plantas, los remolinos, los movimientos espontáneos de los animales. Todo giraba. Nada se movía en línea recta, ni siquiera su propia respiración. Entonces se topó con un concepto del que nunca había oído hablar: el gesto espiral. Un patrón de movimiento basado en la proporción áurea. Uno que no forzara la articulación, la liberara. Empezó con pequeños movimientos frente al espejo. Hombro, codo, muñeca. Dedos giraban en espiral, como si cada parte de su brazo intentara recordar algo que se le había borrado de la memoria. Al principio se sintió extraño, un movimiento sutil, casi imperceptible. Pero algo en su interior empezó a cambiar. Una delicada corriente eléctrica, una silenciosa reorganización interior. Su brazo reaccionó. El dolor no remitió. Se disolvió lentamente como hielo al sol. Pero más que alivio, ocurrió algo más profundo. Darren volvió a trabajar con las manos, no por deber, sino por un impulso vital. Sus dibujos regresaron, su escritura fluyó, el dolor se transformó en expresión. Entonces finalmente comprendió que el dolor no estaba en su cuerpo. Estaba en el código olvidado de la creación, atrapado en un gesto corrupto que clamaba por la reconexión. Mientras giraba en espiral, no solo movió el brazo, reactivó el campo del que surge toda forma. Y lo que emergió no fue solo ligereza, fue una nueva vida. El mayor bloqueo que debes superar aquí no está en tu brazo, está en tu mente condicionada. Es la expectativa inconsciente de que la liberación debe ser dramática, inmediata y cinematográfica, como si el alivio solo fuera válido si va acompañado de lágrimas, temblores o revelaciones místicas. Esta expectativa genera frustración, y la frustración devuelve el control a tu vibración. Y donde hay control, no hay creación. El gesto en espiral no es un espectáculo, es un código sutil, un lenguaje silencioso entre la fascia y la mente. Su poder se despliega en gran medida por debajo del umbral de la percepción, y ahí es precisamente donde reside el milagro. Si al principio no sientes nada, no significa que no esté sucediendo nada, simplemente significa que tu cuerpo está aprendiendo a confiar de nuevo. La fascia, como la realidad, reacciona a la profundidad de tu compromiso. Si te precipitas, se cierra. Si te precipitas, se cierra. El verdadero obstáculo es el miedo a los resultados inmediatos. El legado de una mente entrenada para medir el valor por la productividad. Sin embargo, aquí el tiempo no es lineal. El gesto es el portal, y el código 1618 no sigue los relojes. Sigue la coherencia. La transmutación comienza cuando comprendes que el gesto sirve a la conciencia, no al ego. Y que soltar el dolor no se trata de borrar sensaciones. Se trata de decodificarlas hasta que se conviertan en comprensión. La solución: soltar la actuación. Muévete como quien honra, no como quien exige. Cada espiral que formas con tu presencia disuelve capas invisibles de protección y da paso a que la creatividad regrese a su legítimo trono interior. Tu cuerpo no te impide el paso, te pone a prueba. Y si respondes con humildad, te revelará lo que ningún maestro externo podría enseñarte. Llevas más que músculos, tendones y huesos. Llevas recuerdos que no te pertenecen. Hay códigos grabados en tu cuerpo mucho antes de que aprendieras a descifrarlos. Y uno de ellos, quizás el más sagrado, late en espiral, profundamente arraigado en tu anatomía. La proporción 1618 no es solo una fórmula de belleza, arte o naturaleza. Es un recordatorio cósmico de que todos los seres vivos surgen de la rotación, la espiral y la curvatura. Has intentado sanar el dolor mediante el esfuerzo lineal, la experimentación mental y la negación del cuerpo, pero este se niega a someterse a la lógica. Se mueve a través de la sabiduría vibracional. La fascia contiene lo que no pudiste expresar, y solo se disuelve cuando aprendes a bailar con él de nuevo, en lugar de luchar contra él. El gesto de Hitler no es un movimiento cualquiera, es un código geométrico de reconexión entre la consciencia y el cuerpo. Y cuando giras conscientemente el hombro, el codo, la muñeca y los dedos, algo se realinea. Lo que estaba congelado empieza a derretirse. Lo que parecía un trauma
se convierte en un portal. Lo que una vez dolió, empieza a enseñar. No naciste para repetir el sufrimiento de tus predecesores. Naciste para reescribirlo con tu cuerpo como tinta viva. Y no será un milagro externo lo que logre esto. Será tu propio regreso a la forma natural del Creador, la espiral. Aquí es donde termina la ilusión de rigidez y comienza el dominio de la flexibilidad. No eres lo que está estancado. Eres lo que gira. No eres lo que ha sido herido. Eres lo que se reconstruye con gracia. Como escribió Friedrich Nietzsche, la serpiente que no puede mudar su piel debe morir. Lo mismo ocurre con los espíritus que impiden su propia transformación. Tu gesto más sencillo puede ser tu liberación más profunda. Tu dolor no es el fin, es una invitación. Una invitación para recordarte que el Creador está en tu interior, moviéndose en espiral. La fascia conoce el camino y ahora el código ha sido revelado. Ahora está en tus manos. Espiral libera, transforma. Si este mensaje resuena en tu cuerpo, dale a me gusta. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Esto es lo que mantiene vivo y capaz de crecer este campo de sabiduría. Ahora me gustaría invitarte a anclar este conocimiento mediante vibraciones escritas. Deja un comentario abajo con la frase del mantra. Activo el código 1618 de mi liberación. Este simple acto de escribir vibra y confirma que reconoces el poder creativo que reside en tu cuerpo. Comparte este video con alguien que siente dolor y ya no sabe cómo liberarlo. Quizás el gesto que falta esté en su propio brazo. Y no te detengas ahí. Haz clic en la pantalla y sumérgete en otro video transformador del canal. Cada revelación es un hilo que reconecta tu cuerpo con la conciencia. Recuerda, quien descifra la espiral del cuerpo reescribe las leyes de su propia realidad.